Bueno, hola chicos, ¿cómo están? En esta clase de hoy vamos a ver la Revolución Francesa, ¿m? Allá en el año 1789, y vamos a tratar de entender todos los sucesos, ¿eh? Y cómo, de alguna u otra manera, influye, porque imagínense, la Revolución Francesa es la madre de revoluciones. Revolucionó, todo el mundo fue de gran influencia, por decirlo así, para futuras revoluciones, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver, eh, bueno, que estaba dividida en tres estamentos: Francia, allá en el año 1700, había tres estamentos que se llamaban la nobleza, el clero y el tercer estado, ¿no? Bueno, la nobleza, imaginémonos una pirámide, arriba estaba el rey, ¿no? Pero después había tres. La nobleza, que tenía alrededor de 350.000 personas, más o menos, lo que dice la historia, ¿no? Y era dueño del 30% de las tierras de Francia. No pagaban ningún impuesto. ¿Mm? Acuérdense de esto porque después vamos a hacer un trabajito con esto. No pagaban impuestos y ocupaban cargos públicos. ¿Eh? Los campesinos, que sembraban, laboraban, cosechaban, ¿no? Tenían que darle una especie de tributo, una especie de impuesto a ellos, a la nobleza, y solo le podía vender las cosechas, iban todos a ellos. Ahí ellos te ponían el precio y se lo tenían que vender a ellos. Y encima tenías que dar, tipo como una especie de retención, debe ser. Bueno, la iglesia. Acuérdense que la nobleza no paga impuestos. La iglesia, alrededor de 120.000 personas, según las fuentes, era dueño del 10% de las tierras, tampoco pagaban impuestos, ¿eh? Y pagaban solo una especie de donación, que ellos mismos le ponían precio también, eso es muy feo. Y los campesinos, que encima le tenían que dar solo venderle las cosechas a la nobleza y pagarle una especie de impuesto también, le tenía que dar el diezmo a la iglesia. ¿Eh? Entonces, a ver, tenía que vender a la nobleza, ¿no? Las cosechas. Y el 10% se lo tenía que dar a la iglesia. Y acá más el impuesto. Esto, los campesinos
¿Quién era? El tercer estado. El tercer estado, que era el 98% de la población, o sea que el 98% de la población que se dedicaba al campo, porque imagínense que en esa época había que sembrar y criar animales. Entonces, el 98% de la población, que eran campesinos, banqueros, financistas del Estado, que hacían negocio con el Estado, eh, artesanos, había muchos artesanos también en esa época. Ellos vivían en la miseria, chicos. La miseria. Más o menos lo que. No estamos muy lejos. Bueno, de eso se trata más o menos la pirámide injusta. Ahí dice la diapositiva, la pirámide injusta, ¿no? Entonces, ponele, 97 personas de cada 100 pagaban impuestos y no tenían voz. O sea, no tenían ni voz ni voto. ¿Para qué? Se quejaban. Se quejaban y ¿qué pasaba si te quejaban? Que lo anoté acá. Chicos, miren lo que pasaba. Miren lo que pasaba. Sí. No, perdón. Esa es la otra diapositiva. Acá vamos a ver los motivos de la revolución. Perdón. Que son los motivos de la revolución, como creen. Miren. ¿Ustedes qué creen que fue el motivo de la revolución? ¿Parece justo esto? Acá dice, miren, tres problemas claros. El rey en bancarrota que financiaba fiestas, financiaba barcos para la guerra contra Inglaterra, que iban a Estados Unidos. Entonces subían impuestos. ¿Qué pasa? No iba a decir, abatemos costos para que no se vaya todo tan desmadrado. Entonces, ¿qué hacían? Más gasto, subamos los impuestos, más gasto, subamos impuestos, más gastamos, nunca se iban a acomodar. Entonces, malas cosechas, y la gente cada vez más pobre, chicos, porque cada vez tenía que poner más impuestos, más impuestos, más impuestos, más impuestos. Acá viene a lo que yo le decía, si vos te quejabas de esto, ¿qué pasa? El 14 de julio de 1789 fue la toma de la Bastilla, chicos. ¿Qué era la Bastilla? La Bastilla era una cárcel, así, simple. Era una cárcel que si vos estabas en contra del rey, te metían preso. Entonces, fue un símbolo, fue un símbolo de nobleza, vendría a ser. Pero fue un acto simbólico, atacaron una cárcel real para decir, acá manda el pueblo, ¿no? Entonces, acá manda el pueblo, salvo plato electores. Había solo 7, ahí dice, había solo 7 prisioneros, y no fue por los prisioneros, sino fue por la pólvora y por el símbolo que generaba, ¿no? Abajo poder absoluto, dice. Bien. Acá, palabras que cambiaron la historia. Con esta frase, la sociedad de privilegio
Por nacimiento se acabó, chicos. Quieren que... A ver, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. ¿Qué les parece? ¿Se sigue cumpliendo eso? La libertad, la propiedad y la resistencia a la opresión. ¿Qué les parece, chicos? Acá, la fuga de Luis y María Antonieta. Porque recordemos que Francia estaba comandado por Luis XVI. Luis XVI y María Antonieta era su mujer, que a todo el tole-tole de la revolución se dieron a la fuga. Se dieron a la fuga y luego encontraron, ellos iban en una carreta, viajaban en una carreta como simples nobles, el rey iba disfrazado de un oficial ruso, iba con sus dos hijos, María Teresa y el delfín, su hijo, que era un título como príncipe de Gales, así. Y su hermana, la Madame Isabel, chicos. Bueno, ¿qué pasa todo esto? Él se escapaba para buscar apoyo de las políticas absolutistas, o sea, de otros reyes. Absolutistas extranjeras, ¿no? Pero ¿qué pasa? Iba a buscar a los que ya estaban exiliados, ¿no? A los que ya se habían escapado de la revolución, que eran los nobles de él y de María Antonieta. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando lo encontraron en Marais, lo descubrieron, lo mandaron para París y la ejecución fue el 21 de enero de 1793, chicos. Vamos. Y María Antonieta fue 9 meses más tarde, allá el 16 de octubre de 1793. Acá ponemos unas frasecitas que marcaron la época. Libertad igual. La libertad, la igualdad, fraternidad o el amor. El fin del derecho divino de los reyes y el nacimiento de la soberanía nacional. Fue la guillotina decapitando un milenio de historia en nombre de la razón. ¿Por qué? Porque cuando lo agarraron a Luis XVI, lo mataron en la plaza de París con una guillotina, le cortaron la cabeza y 9 meses después le cortaron la cabeza a su mujer. Así, chicos. Esto fue terrible y nos deja como legado actual: somos ciudadanos y no súbditos del rey, derechos humanos universales. Esto nos dejó que separó la iglesia de la política y fue el principio e idea de la democracia, chicos. Bueno, para terminar, dejo una frasecita. La Revolución Francesa nos legó los ideales de libertad y derechos humanos que fundamentan nuestra democracia moderna, pero también nos advierte sobre los peligrosos y los peligros del radicalismo y la violencia política. La Revolución Francesa nos enseñó que la búsqueda de la libertad, por más noble que sea, siempre viene de la mano
de la sombra de la violencia, chicos. Bueno, para terminar, muchas gracias por su atención.